Les decía que el programa de hoy va fundamentalmente sobre las medidas que ha tomado el gobierno de Joe Biden respecto de un supuesto deshielo de las relaciones con Cuba. Bien, esas medidas, les voy a leer exactamente algunos puntos concretos publicados por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que dice medidas del gobierno de Biden. Escuchen el título, en apoyo al pueblo cubano. Es el título que está en la página oficial del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dice? Dice que adopta una serie de medidas para incrementar el apoyo al pueblo, como les dije recién. Estas medidas son exactamente facilitar la reunificación familiar, restableciendo el programa de permisos para reunificación de familias cubanas. Ese programa implica también seguir reforzando la capacidad para los servicios consulares. El 3 de mayo del 2022, se ha decidido incrementar el volumen de la tramitación de visas de La Habana. Otras de las medidas son fortalecer los lazos familiares y facilitar los contactos educativos del pueblo estadounidense y el cubano, ampliando los viajes autorizados en apoyo al pueblo cubano. Y esta frase, apoyo al pueblo cubano, es una que se repite a lo largo de todo el comunicado de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Voy con dos medidas más y luego con mi primer entrevistado de esta tarde. Incrementar el apoyo de emprendedores cubanos independientes, lo que implica la posibilidad, escuchen esto, de donación directa de capital. A lo largo del programa le preguntaremos a la lista estelar de entrevistados que tendremos hoy, si esto es de alguna forma el principio del fin del embargo económico, incrementar el apoyo a emprendedores cubanos, le dije recién, y asegurar que las remesas lleguen más libremente al pueblo cubano y no enriquezcan a quienes cometen violaciones de derechos humanos. Esto lo hace en virtud de que sean empresas privadas las que administren las remesas y no la empresa gubernamental cubana. Vamos ahora pues a la primera entrevista de la tarde. Julio Schilling es politólogo, pero además es el director del portal Patria de Martí y además forma parte de la Asociación de Ciencia Americana de Ciencias Políticas y la Asociación Internacional de Ciencia Política. A mí me da gusto saludarlo otra vez. Hace mucho que no conversaba contigo, querido Julio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado, estimado Gabriel, en estar contigo en este programa excelente que difunde los temas de una manera muy elevada y beneficia a tu audiencia exquisita en gran medida. Julio, podría decir que conozco tu postura sobre este tema que abordaremos el día de hoy, pero me gustaría compartirlo con las personas que nos miran esta tarde. La gran pregunta es, y tomando entre todas las comillas del planeta y con todas las pinzas del planeta, la frase emitida por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, ¿es esta serie de medidas de deshielo un verdadero apoyo al pueblo cubano? Para nada. Esto es una contradicción moral y práctica con la política de ayuda a la democracia y la libertad en Ucrania. Contradice toda la racionalización que los Estados Unidos está empleando contra la dictadura rusa. Y esto en el contexto directo cubano, como es una dictadura incluso mucho más brutal que la de Vladimir Putin, porque los rusos, aún bajo su dominio terrible, tienen muchísimo más espacios que los cubanos. Esto es una posición que solo beneficia al régimen Castro comunista 100%. ¿Me dejas polemizar contigo? No, por supuesto, por supuesto. No voy a polemizar contigo, pero sí me gustaría acercarte algunas otras posturas, algunas otras lecturas sobre esas medidas, lecturas que sin duda has tenido la oportunidad de analizar. Algunas otras personas, aún, por supuesto, estando muy lejos de apoyar el régimen cubano, piensan que las medidas optadas por Donald Trump iban más allá del pueblo cubano, que tenían que ver con el régimen.
yo me pregunto, y se preguntan muchas otras personas, si ese régimen que está tan establecido, ese régimen que sufre tampoco, porque la que sufre es la población cubana, tiene vaivenes con estas medidas que toma Estados Unidos o no. Es decir, algunas personas dicen que lo que esto hace es relajar la enorme presión, la enorme carestía, por cierto, que ha estado sufriendo la población de Cuba en los últimos años. Y que estas medidas relajan sí la vida cotidiana de la población y que en realidad no afectan demasiado al régimen. Estas medidas, primero tenemos que entender bien claro que el problema en Cuba es una dictadura comunista. Yo creo que eso estamos Claro. de acuerdo la mayor parte de las Sí, sí, sí. personas. En cuanto a la producción, o sea, la capacitación de un gobierno de promover prácticas socioeconómicas que vayan a facilitar una mayor abundancia material para su pueblo. En el caso de Cuba, claramente cae sobre los hombros de la dictadura castrocomunista. Mira, para poder puntualizar esto, porque esto es fundamental entender y poder tener una mejor apreciación, el factor de la sociedad civil. Regímenes autoritarios retienen una sociedad civil. Entonces, cuando se comercia por medio de el entrelazar economías entre un régimen autoritario y un régimen democrático, hay grandes posibilidades que con el tiempo eso va a desembocar en una democracia. Tenemos Taiwán, Corea del Sur, Grecia, Brasil, España. O sea, ejemplos de una transición democrática. Y la razón por la cual el comercio y el acercamiento, la política de acercamiento comercial, sobre todo, impacta porque existe la sociedad civil y esa sociedad civil, a medida que va cogiendo más poder, más fuerza, pues pone presión a la clase política. Regímenes Claro. totalitarios ocurre totalmente lo opuesto y tenemos a China y a Vietnam como ejemplo. O sea, yo creo que podemos estar de acuerdo que el curso que China comunista y Vietnam han tomado, pues sí ha mejorado el estándar de vida de gran parte de la población, por lo menos los que viven en las costas. Pero ha fortalecido el régimen dictatorial de manera extraordinaria. Quiere decir su capacidad de vigilancia, de represión. La mayor parte de los miembros del Partido Comunista Chino, que es el partido comunista más grande del planeta, son empresarios. Es la clase donde más miembros abundan. No son los campesinos, no son los intelectuales, son los empresarios. De modo de que han perfeccionado la dictadura comunista, incorporando aspectos del fascismo, del corporativismo, en cierta medida. Entonces, cuando se comercia con Cuba comunista, y en el caso específico de Cuba comunista, el 75% de la economía directamente está en manos de empresas estatales. En el sector turístico es el 90% de la economía. Ellos ni siquiera reconocen. Ellos Porque estas medidas, entre otras cosas, permiten justamente los viajes y seguramente algo de rama económica a través del turismo. Lo que me estás diciendo es el gobierno el beneficiario. Por supuesto, el turismo, primero, los turistas llevan yendo a Cuba desde la década de los 90. Cuba, desde la década de los 90, se abrió a la inversión extranjera, tenía hasta una economía dolarizada por muchos años. Y eso no condujo a la democracia en ningún sentido de la palabra. Yo creo que eso ya se ha probado. O sea, China, antes de la pandemia, era el segundo polo turístico del mundo y los turistas no llevan la democracia. Eso en regímenes de dominación total no funciona. Claro. Entonces, en el caso Julio, cubano... una consulta, ¿te preocuparon de igual manera cuando en el gobierno antepasado de Estados Unidos, es decir, en el gobierno de Barack Obama, se anunciaron algunas medidas
parecidas a esta te preocuparon de la misma forma que hoy? Por supuesto, o sea, es exactamente lo mismo y quedó comprobado que los Estados Unidos se convirtió en el exportador más grande a Cuba comunista de productos agrícolas, el productor más grande. Quiere decir, se convirtió en ese sentido en su socio comercial principal en cuanto a alimentos. A medida que se hicieron las relaciones, eso fue disminuyendo. Es más, lo que el sector no estatal, que no, porque el régimen no reconoce el sector privado, ellos le llaman, y tienen razón en eso, en el sector no estatal, se disminuyó a partir de el acercamiento de los Estados Unidos bajo el antiguo presidente Obama con el régimen castrista. Se disminuyó porque crecieron las empresas como Gaesa, que son empresas dirigidas por las Fuerzas Armadas que si lo fuéramos a apreciar en un contexto de un negocio, Gaesa, con la cantidad de hoteles que tiene bajo tu mando, si operaran en América Latina como tal, sería la hotelera más grande de América Latina. O sea, estamos hablando realmente de un imperio que controla, o sea, es imposible ir a Cuba y de alguna forma no beneficiar al régimen castrista. Imposible, como turista, imposible, no puedes. O sea, desde el mojito que te tomas, a la caja de tabaco que compras, al club que vas a bailar, al automóvil que alquila, lo único que te podría salvar es, bueno, si se acuestan con una jinetera, pues tal vez ahí podrá evadir los sensores del régimen, pero fuera de eso, es imposible. Entonces es un negocio extraordinario. Y esto hay que entenderlo que el acercamiento, porque muchas personas dicen, bueno, pero el embargo lleva 6 décadas y no funciona. Bueno, el embargo nunca se ha aplicado, o sea, hay presidentes que lo han aplicado de una forma muy diferente a otros. Sí. Y si vamos a argumentar eso, pues tenemos entonces que decir que tampoco ha funcionado la política de acercamiento que lleva desde la década de los 90 y tampoco ha conllevado a democracia. Y hay un punto que quiero establecer muy importante que tú mencionaste y eso es un fondo de inversión extranjera directa al régimen castrista. Yo espero que eso sea retado en los tribunales estadounidenses porque... Fue autorizado por el Tesoro ya, ¿verdad? Correcto, sí. Acaban de aprobar una licencia que no lo habían aprobado desde 1960, autorizando a inversionistas estadounidenses invertir en una compañía cubana. Pero una compañía cubana, estamos hablando de una compañía paraestatal cubana. Y otra cosa, Gabriel, muy importante de entender, cuando hablamos, mira, si el restaurante cubano que fue a comer Barack Obama en La Habana, que es un restaurante de alto pudor, el dueño de ese restaurante bajo ningún concepto puede ni remotamente cruzar un parámetro que le haga al régimen pensar de que esa persona no tiene fidelidad al sistema. O sea, no hay espacios para cuestionamientos ideológicos ni críticas, absolutamente nada. Entonces, quiere decir que lo que se promueve es lo mismo que vemos en China. Es una clase empresarial domesticada totalmente y al servicio del régimen político, lo mismo que tuvo Alemania nazi y la Italia fascista, que tenía el sector privado al servicio. Lamentablemente un esquema que ya hemos visto bastante. Julio, me gustaría incorporar a alguien a esta conversación, si me das oportunidad. Por supuesto. Vamos pues a agregar a alguien más en Entrevistas Contracorriente. Desde Santa Clara, en Cuba, está Saily González. Saily es activista y pues no siempre recibe felicitaciones de sus compatriotas, la verdad. Y precisamente por eso le invitamos esta tarde, porque queremos escuchar muchas voces. Saily, buenas tardes. Espero que podamos establecer esta conversación. Mira, te veo nítida y clara, lo que ya tratándose de Cuba es una suerte de milagro. Sí, es un puro milagro, de hecho. Gracias, Gabriel. Un gusto estar contigo y con Julio por acá. Cuéntame, ¿cómo se están viviendo puertas adentro las medidas anunciadas por el gobierno de Biden? Muy interesante. A una semana
de estas medidas anunciadas es muy interesante. Nosotros acá en Cuba teníamos una inflación, bueno, tenemos, la inflación no ha parado. Tenemos una inflación a raíz de la tarea de ordenamiento que el ministro de Economía de pronto se le ocurrió implementar y se le ocurrió disponer, y que ha sido justificada, rejustificada, ha provocado una inflación descomunal, entre otros males. Entonces, a raíz de esto, hemos experimentado una subida del precio del dólar que ha quedado como moneda fuerte, un peso cubano totalmente devaluado, salarios que no alcanzan ni para 10 días realmente acá en Cuba. Y en estos días, pues se ha intentado forzar a bajar a ese dólar y a esta otra moneda que ellos inventaron, y que es la moneda libremente convertible, el MLC, que es lo que se pone en realidad en las tarjetas. Y entonces, lo que se ha notado es una caída, o sea, una especie de caída del dólar que estaba a unos 112, 115 pesos cubanos, en detrimento, por supuesto, o sea, en favor del peso cubano, pero paralelamente se ha notado una subida en los precios de la comida que además escasea muchísimo acá dentro de Cuba. Eso por una parte, yo creo que ha sido una de las ideas más, de los resultados más inmediatos que hemos visto, y que por supuesto eso va a cambiar. Un país que no produce absolutamente nada, en un país donde no se produce nada, no puede precisamente pues el dólar bajar, la moneda fuerte bajar, ¿no? Pero por otro lado, lo que existe, no veo demasiada esperanza acá, sobre todo porque sí, son unas medidas que de cierta forma se están tomando ahí para apoyar a un sector emprendedor, pero no creo, y esto lo digo como emprendedora que soy, porque lo sigo siendo, aunque el régimen cubano no me permita en estos momentos pues tener mis negocios abiertos. Yo creo que no existe emprendedor en Cuba que no conozca, o tendría que tener un desconocimiento muy grande de la realidad, que no sepa que estas medidas en definitiva no van a apoyar directamente de ninguna manera al emprendedor cubano, sino al régimen y a aquellos que tengan pues vínculos con ellos. Bien, ni siquiera a corto plazo, ni siquiera para desahogar, conste que hago esta pregunta con toda la ignorancia de no ser cubano, ni siquiera para desahogar esta presión. Yo tengo muchos amigos cubanos que la han pasado realmente mal, pero eso no se lo tengo que contar a ustedes, que bien lo saben. La han estado pasando realmente mal. Me pregunto, no he hablado con ellos de esto, pero les pregunto a ustedes si esta cotidianeidad de hambre, porque esa es la verdad, se verá de alguna forma relajada. Entiendo lo del largo plazo y de qué manera esto le quita presión al régimen, pero quisiera entender la cotidianeidad también. Bueno, realmente el problema de todas estas medidas, desde mi punto de vista, es más que nada la implementación. ¿Cómo van a implementar realmente estas medidas? ¿Cómo van a hacer cumplir ese sueño de la administración demócrata de que el dinero llegue a manos del pueblo cubano, de las personas, de los familiares, de esas personas que envían remesas, que emigraron, si no es a través de una empresa de la dictadura? Y como es la condición sine qua non para que el dinero entre a Cuba, entonces yo me mantengo totalmente escéptica en la medida en la que cómo realmente van a hacerle llegar ese dinero. O sea, realmente sí, tú me puedes decir, no, subimos el límite de remesas y todas esas cosas. Yo personalmente no conozco a ningún cubano que envíe a Cuba más de $300 al mes. Y lo han seguido enviando por una vía o por otra, pero lo han seguido enviando. No es que no hayan estado enviando dinero, es más caro, o sea, es más costoso para el familiar que está afuera y más costoso incluso para el familiar que está dentro, pero lo han seguido enviando. O sea, aunque Trump pues quitó esta posibilidad, siempre el cubano ha inventado y ha creado sus propios métodos. Entonces, a corto plazo, no sé, tendríamos que ver estos viajes people to people que ellos, de los que ellos hablan dentro de estas medidas, o sea, el facilitamiento de contactos educativos y todo esto, si realmente llegan a Cuba, pero en realidad tampoco es que van a llegar a Cuba, van a llegar a los emprendedores. Son grupos de turistas que van a llegar más que nada a los hoteles del gobierno y que van a ir a actividades del gobierno, porque empezando, estos viajes se organizan desde el ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, organizado, o sea, regido por el espía, si mal no recuerdo, es Fernando. O sea, de los 5 espías estos que Obama intercambió, pues uno de ellos, creo que Fernando, es el que rige el ICAP. Entonces, un agente de la seguridad del Estado. Entonces, ¿hasta qué punto puede ayudar? Julio. Al principio del programa, Gabriel, yo te elogié tu programa y te dije el gran favor que le haces a la libertad. Y no lo No me quites el elogio ahora. No lo hice para alabarte, o sea, lo hago basado en mi observación de cómo lo haces. Y la realidad es que qué gran sorpresa para mí saber porque no sabía que iba a estar Sailí, a quien durante
los días antes al 15 de noviembre y la mencioné en varias columnas y tratamos de hacer contacto con ella, pero sabíamos que era muy diferente. Y ahí mira, ahí tienes, Gabriel, y tu gran audiencia, un ejemplo de alguien que simplemente por no comulgar por la línea oficialista, le cerraron todas las avenidas para poder llevar a cabo su negocio, porque es una herramienta de terror indirecto querer domesticar a la clase empresarial al oficialismo. Entonces, el relato de ella, hay otro muchacho que tiene una pizzería, no sé, creo que en La Habana, no me acuerdo el nombre ahora, que también, o sea, que esto ha ocurrido en otros casos. Sailí expone su caso muy bien y yo creo que eso es el testimonio que hace falta educar al mundo, porque el castrocomunismo promueve un analfabetismo político extraordinario y una es vender la falacia de que el turismo beneficia al pueblo de Cuba y no es el caso. Y lo que hay detrás de estas medidas que estamos viendo es buscar la forma de que los estadounidenses pues se conviertan en grandes mentirosos para ir a turistear a Cuba bajo alguna categoría de que van a aprender a volar papalotes o algo de eso en el malecón y que eso pues le valga la licencia. Y eso es lo que estamos hablando, eso es lo que se está buscando y el presidente Biden es probable que ya da la Florida por perdida y por eso pues en noviembre las elecciones de mediados de término. ¿Cree que esto tendrá un costo político para Biden? Mira, el problema es que el castrocomunismo usa diferentes herramientas como arma. Una de ellas también es la inmigración, en los éxodos. Entonces, él sabe que esto le va a dar, tiene un costo político con la Florida. Pero de todos modos, mi apreciación es que ya él considera que la Florida van a tener mayores pérdidas por la gran insatisfacción con su mandato y está preocupado que otros estados, por el hecho de que el éxodo que está ocurriendo, o sea, el problema que hay en la frontera sur estadounidense, pues son llevados a las personas a diferentes estados y algunos de esos estados, pues él no contaba con perder y puede también perderlos. Entonces, por eso que está tomando esta medida, porque la dictadura cubana está utilizando y ha utilizado, esta es la cuarta vez en su historia que usa la inmigración éxodo directamente para poner presión al gobierno norteamericano para que le dé lo que quieran. Y no es casualidad que hace par de semanas la inteligencia castrista disfrazada de diplomáticos en Washington, pues le dieron los términos de que querían que esta administración cumpliera y ahora vemos el anuncio. Déjenme agitar un poco más el avispero, ¿les parece? Claro. Una entrevista más. Es bioquímico, es un científico cubano, es un activista, es un hombre golpeado por el sistema sencillamente por no estar de acuerdo. Oscar Casanova, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a ti y a todos los invitados, a Saití y a Julio Schilling también. Encantado. ¿En qué parte del mundo estás? ¿En qué parte del mundo estás, Oscar? Estoy teniendo problemas con el Bien, audio. a ver, vamos a intentar que recuperes un poco la estabilidad de la conexión. conexión, seguramente de eso se trata. A ver si ahora nos oyes un poco mejor. Estoy escuchando. Bien, vamos a intentar una nueva conexión contigo. Enseguida regresamos contigo, Oscar, en lo que mi querido Facundo Guadaña me ayuda a resolver este problema técnico y nosotros enseguida regresamos. Quisiera preguntarte, Sailí, ¿por qué sigues en Cuba? ¿Por qué sigo en Cuba? Porque bueno, asumo que has tenido oportunidades de irte. Bueno, sí, yo por supuesto podría irme por Nicaragua, como se han ido otros activistas que han tenido que hacerlo. Yo tengo visa a Panamá también y todas estas cosas. Pero para mí, primero que nada, yo siento que tengo una responsabilidad con los presos políticos. Para mí, irme de Cuba teniendo tantos presos políticos me parecería, por el activismo que puedo hacer por acá, sobre todo de cara a la promulgación de una ley de amnistía que hemos estado pidiendo en los últimos meses y que lamentablemente no hemos logrado que la ciudadanía se movilice por eso. Yo creo que Cuba
necesita dentro de Cuba aún ciudadanos ejemplares. O sea, ciudadanos no estoy hablando de que hay que usted es ciudadano, no, sino ciudadanos que den ejemplos, en el sentido de que puedan dar el ejemplo, que hablen de temas como que en Cuba existen presos políticos, que hablen de cosas como necesitar una ley de amnistía. Acabas de poner sobre la mesa un tema sobre el que quisiera calar un segundo, que fue la amnistía. Hay más de 1,000 presos políticos, muchos de ellos menores de edad, muchos de ellos condenados a 20 años por haber salido a la calle con un letrero que decía libertad. Y así está el tamaño de la represión en Cuba. Sin embargo, mientras unos piden la liberación a como dé lugar, otros piden la amnistía. Y respecto de esto, hay un punto de inflexión en el que no todos están de acuerdo. Unos piensan que la amnistía, esta suerte de perdón gubernamental, no importa siempre y cuando los presos salgan, y otros dicen que no, porque la amnistía implicaría admitir un delito cometido. Me gustaría oírlos. Disculpa, Gabriel, no te escuché casi, te escuché con un ruido horrible. Ese que estaba Julio, ¿lograste escuchar? Sí, perfectamente, perfectamente. Mira, primero, el castrocomunismo, o sea, igual que otros regímenes dictatoriales, siempre tiene una legalidad de la cual utiliza para cometer sus crímenes de lesa humanidad. Entonces, a veces ni siquiera esperan a tener validada la legalidad, sino lo cometen y después posteriormente lo validan. Es lo que estamos viendo con el nuevo Código Penal. Entonces, si de entrada se parte de que la dictadura de La Habana no representa soberanamente al pueblo de Cuba, es irrelevante el tener a cubanos tras las rejas, que no deberían de estar si hubiera un gobierno civilizado. No da lo mismo si quieren llamarlo amnistía o no amnistía. O sea, el presidio político cubano siempre ha tenido una puerta giratoria, son piezas de canje que el castrocomunismo siempre ha utilizado, y hay una alta posibilidad de que esa baraja se la están guardando para que los Estados Unidos le dé concesiones más grandes y empezar poco a poco a dejar libres personas que nunca debían de haber estado presos. O sea, el punto moral, que yo creo que es donde quiere llegar, en cuanto a si amnistía, que hay una implicación de que cometieron un crimen, eso, así es. Cuando hay un Estado de Derecho, eso es fundamental, tener esa discrepancia moral. Pero cuando hay un régimen inmoral en el poder, que utiliza, que la antoja, es una antítesis de la moral, la ley es simplemente la licencia para cometer los crímenes, es irrelevante la racionalización que usen. Si lo sueltan, magnífico. Pero, sí, yo asumo, habría que consultar, seguramente además se trata de tantísimas personas, más de 1,000, seguramente preferirán la libertad antes que, y es una barbaridad lo que voy a decir, así dicho, pero la libertad a la dignidad de permanecer presos, pero sin reconocer el delito, ¿no? Claro, y mire, pero es importante destacar una cosa, Gabriel, en todo esto, porque normalmente el castrocomunismo siempre busca confesiones. Bueno, ellos no han sido exclusivos. La Unión Soviética lo hacía, China comunista lo hace, buscar confesiones. Y no confesiones en el sentido de que alguien diga que la CIA le pagó, que la CIA lo entrenó, que fueron preparados por grupos de opositores en el exterior, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no han logrado ese teatro. No lo han logrado a pesar de que la gran mayoría de esas personas son personas que no tenían un pasado de estar participando activamente en movimientos políticos, movimientos contestatarios al régimen. Entonces, eso nos deja ver que hay un nivel de concienciación patriótica extraordinaria. O sea, quiero que quede claro que no creo que ningún preso político debe de decir, bueno, claro. porque lo van a promulgar por esta. Yo creo que eso no debería de ser, porque nunca debían de haber estado ahí en el primer lugar. No, por supuesto que no, A ver, parece que recuperamos la conexión con Oscar y con Saily. Ojalá estén allí.
Oscar, ahora estás, perfecto. Estábamos hablando, cuando se interrumpió la conexión, querida Saily y querido Oscar, sobre la discusión sobre la ética o la moral de permitir la amnistía, lo que implicaría reconocer el haber cometido un delito, versus quedarse con la dignidad, abro todas las comillas, de permanecer preso, pero no reconocer el delito. Me gustaría escucharlos. En lugar, este tema de la amnistía, yo no creo que nunca que el régimen de Cuba vaya a ofrecer una amnistía. Yo creo que aquí lo que está en cuestión, yo creo que aquí lo que está en cuestión no es el que si vayan a dar una amnistía, es simplemente presionar más, seguir ganando espacio, seguir presionando, articulando la sociedad civil cubana, que muchos niegan, pero que para mí es irrespetuoso que la nieguen porque yo soy parte de esa sociedad civil cubana, alrededor de un pedido tan legítimo como la libertad para los presos políticos. El otro día yo, por ejemplo, se lo preguntaba a un emprendedor, había como de pronto un espacio en Twitter abierto con un emprendedor hablando, yo le pedí la palabra, me la dieron después de 1 hora, y precisamente esa fue mi pregunta. Tú sabes que en Cuba hay presos políticos, ¿tú te sumarías a una petición de amnistía? Y su respuesta fue sí. Y entonces digo, ¿cuántas personas no están como él, tal vez esperando esta estrategia, o sea, esto que podría ser una estrategia de movilización de la ciudadanía? Entonces, por ahí a mí me parece una propuesta muy interesante que yo, pues, a riesgo de perder muchos adeptos y algo así que me llaman ambigua y todo esto, yo decidí impulsar y que ojalá y pudiera. Después salieron o sea, la izquierda disidente cubana hablando de una amnistía que abriera las puertas a un socialismo democrático y fue lo peor que le pudo pasar a la petición de amnistía. Pero en momentos como estos, donde el régimen está excarcelando a varias personas porque ha excarcelado a algunas personas, y yo estoy viendo en las redes personas que se alegran por las excarcelaciones, yo digo, pues yo creo que podría ser muy legítimo decir, vamos a seguir permitiendo que el régimen excarcele a quienes le da la gana o ya nos articulamos a pedir una amnistía de manera colectiva. Entonces, claro, es una pregunta interesante. Oscar. Sí, mira, yo veo al régimen como un cáncer, como un tumor. Y fíjate, los oncólogos tratan el cáncer con varias terapias en paralelo. Entonces, yo estoy de acuerdo con la amnistía y con los que tienen la oposición de no pedir amnistía, sino no reconocer y presionar por la liberación. Creo que ambas estrategias son válidas y que ambos grupos de personas, de activistas o de miembros de la sociedad civil deben luchar en paralelo, utilizando sus argumentos y pidiendo esos mecanismos. Yo en particular apoyé la iniciativa de la amnistía porque creo que es más probable que el régimen, para no dar su brazo a torcer, pues quiera de todas maneras mantener digamos, esa acusación y en la práctica puede funcionar que los liberen bajo esta estrategia, más que sin ningún tipo de reconocimiento de culpabilidad por parte del régimen, estoy hablando, ¿no? Yo creo que todos son inocentes. Yo mismo he ejercido o he intentado ejercer y he sido reprimido por intentar ejercer la libertad de manifestación pacífica. Y por supuesto no estoy en contra de que haya ninguna consecuencia por ejercer ese tipo de derechos humanos y libertad. Pero sí, así es como lo veo. O sea, yo apoyo a ambos grupos. Creo que todos tienen sus argumentos y sus razones. Yo veo este asunto de la amnistía, esta propuesta, digamos que con una mayor factibilidad práctica, conociendo al régimen, que ellos realmente nunca van a querer reconocer este tipo de violaciones de derechos humanos. Ellos van siempre a tratar de parecer los correctos y los magnánimos a la hora de entonces de dar libertades, o sea, liberaciones que realmente nunca deben necesitarse porque debieron de estar libres las personas. Déjenme, ya sabe cómo me gusta a mí la tertulia, déjenme incorporar a alguien más a esta conversación con más entrevistas contracorriente. Sebastián Arcos es director asociado de Cuban Research Institute. Me gustaría tenerlo en pantalla ya, si es que ya está disponible. Sí. Ahí está. Sebastián, buenas tardes, mucho gusto. Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Estamos aquí discutiendo sobre las medidas de deshielo, las medidas de flexibilización emitidas por el gobierno de Joe Biden. Quisiéramos tener tus primeras impresiones. La impresión inicial es que el paquete contiene un par de cosas útiles, como son el aumento de los vuelos y la reanudación del acuerdo migratorio para reunificación familiar. Y es muy importante recalcar para reunificación familiar, o sea, para que los familiares que están separados ahora mismo puedan reunirse y no necesariamente para aliviar la entrada de cubanos por la frontera sur de Estados Unidos con México, lo cual considero que no va a ser posible para empezar. El resto es desafortunado. El timing fue terrible, con un mensaje muy negativo, justo después de la aprobación de un nuevo Código Penal, que es mucho más represivo que el anterior, justo después de que el régimen terminara con una de las peores ofensivas represivas, por lo menos la peor desde el año 2003, con un aumento del número de presos políticos del 600%, con sentencias de 20 y 30 años a personas que participaron en manifestaciones pacíficas. El mensaje que envía la administración es un mensaje de debilidad, es un mensaje de que ha cedido a un chantaje migratorio una vez más. Esta sería la cuarta vez que una administración demócrata cede al chantaje migratorio del régimen cubano, y que echa mano de una serie de medidas que ya se probaron sobre el terreno durante 3 años durante la administración Obama y que causaron exactamente el efecto contrario de lo que se busca, o por lo menos de lo que se anuncia con estas medidas. Así que es una respuesta muy débil y es una respuesta que repite errores anteriores. Yo creo que es una demostración de una reafirmación ideológica por parte de la administración. Es desafortunado. Oscar. Sí. Para apoyar lo que yo concuerdo completamente con lo que plantea Sebastián. Para apoyar eso, digo que yo en Cuba, en el periodo de acercamiento, conversaciones entre el gobierno de Obama y el régimen cubano, pues yo estaba en la posición de tanto de emprendedor como de trabajador del Estado. Y para mí fue terrible porque fue precisamente en esa época donde me expulsaron a mí de la universidad y me expulsaron de mi centro de investigación. Y no solamente a mí, expulsaron a Ariel, a mi amigo Ariel Urquiola, el doctor en biología, expulsaron a Yanelis Núñez Leiva, la que era en aquel momento pareja de Luis Manuel Otero Alcántara, expulsaron a otra profesora de la Universidad de Santa Clara. Hubo una oleada de expulsiones laborales. Ellos se sentían muy fuertes y además como cuentapropista, como emprendedor, ellos pues comenzaron una guerra contra el cuentapropismo porque ellos no querían que las personas prosperaran y veían que cuando llegaban todo este turismo internacional, pues los emprendedores, si no ponían freno, pues lograban competir y ser muy eficientes en la competencia con las empresas estatales. Ellos no querían eso. No solamente por la cuestión de que ellos pudieran estar ganando más o menos dinero con sus hoteles y su infraestructura turística, sino porque ellos para su persistencia en el poder, ellos necesitan que no crezca ni que se fortalezca el sector privado. Y me lo hicieron saber directamente el 31 de octubre de 2020, cuando yo hice un performance en la calle, salí
unos carteles pidiendo libertades económicas para el pueblo y el cierre de las tiendas en dólares, y varios oficiales. Justo sobre esto que decías, de que no quieren el desarrollo de los emprendedores, Saily puso cara de dolor y levantó el dedo diciendo que querías decir algo justo en ese momento. Saily, te escuchamos. Aunque pareces estar congelada en este preciso instante, está en Santa Clara, Cuba, lo que no nos sorprende su conexión. Terminar un momentico. En ese momento, cuando me interrogan, yo les haciéndome pasar por ingenuo, le hablé del modelo chino y del modelo vietnamita, con el cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo no quiero eso para Cuba, yo quiero una verdadera democracia, pero bueno, yo tengo la hipótesis de que en Cuba no es posible, y ellos me dijeron, es que en Cuba las condiciones no están dadas y eso sería el fin de la revolución. Yo, por supuesto, me tragué mi opinión porque yo estoy de acuerdo con ellos, y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a permitir, no vamos a aplicar eso y no vamos a permitir que crezca el sector privado, porque eso sería el fin de la revolución, como le llaman ellos. Claro, claro. Otra de las medidas anunciadas es lo de los viajes educativos. Y mientras unos encuentran en ello la posibilidad desde la isla, otros dicen que es un sistema de expansión y propaganda. Los escucho. Sebastián. El tema de los viajes, esa es una de los experimentos que se probaron durante la apertura de Obama 15, 16, 17. Y es una de las cosas que personalmente más me incomoda, porque el argumento insiste en que los cubanos de la isla necesitan ser convencidos por los turistas norteamericanos. Nótese que es en especial los turistas norteamericanos, para que aprendan a los beneficios de la democracia. O sea, tienen que ser educados por los norteamericanos, a pesar de que hace 30 años que los canadienses van a Cuba, a pesar de que hace 30 años que los españoles van a Cuba y muchísimos más europeos, pero aparentemente eso no es suficiente. Tienen que ser los norteamericanos. Ese es el argumento. Y es completamente falso y hueco el argumento de que, bueno, esto no es turismo, esto sí es turismo, esto es única y exclusivamente turismo, porque yo, como trabajo en una universidad, he tenido la oportunidad de revisar los programas de varios de estos viajes de grupo a Cuba, que incluían cosas como mojito tasting en el calendario de grupo. De manera que esto no tiene nada educativo, esto es simplemente una burla a la ley de los Estados Unidos que prohíbe el envío de turistas a Cuba, y que probablemente se ha llevado a corte, porque las agencias de cruceros fueron llevadas a corte y perdieron, precisamente porque usaron este argumento de los viajes educativos de grupo. Y para terminar rápidamente, en ninguna parte del mundo, nunca los turistas han cambiado gobierno. Ese argumento es absolutamente falso. Julio. Mira, Gabriel, yo creo que me parece que hay una consonancia entre todos, expresados de cada uno desde un ángulo diferente, en su propia forma, pero hay un entendimiento de la realidad que realmente me da gran aliento de escuchar diferentes perspectivas y que todos llegamos al mismo punto. Mira, la respuesta que le dieron, la afirmación que le dieron a Oscar, de que Cuba, que no estaban dadas las condiciones, ¿no, verdad?, para transitar a un socialismo mercantilista al nivel de China. Ellos saben lo que funciona, pero ¿por qué no lo hacen? Muy sencillo, porque la nación es cubana. Y la nación cubana, todos sabemos que una nación no requiere territorio, o sea, un Estado sí, pero una nación no. La nación cubana sigue insistiendo
en que Cuba tiene que ser libre, que tiene que ser una democracia funcional bajo un Estado de Derecho. En el caso de China, la diáspora china, tanto de Hong Kong, Taiwán y Macao, contribuyó a establecer ese monstruo. Sin embargo, la nación cubana que vive en libertad se niega a consideraciones económicas si no vienen unidas a respetos políticos y civiles, a espacios de libertad para que vivan tal cual como se vive libremente en el exterior. Entonces, eso es un obstáculo y eso el castrocomunismo lo tiene claro. Y tenemos que mantener siempre presente la gran lección del 11 de julio, que le dijo al mundo entero que el pueblo de Cuba está bien concientizado, que entiende lo que quiere, porque no reclamaban mejoras económicas, visas para venir para los Estados Unidos, más papel higiénico. No, libertad y el fin de un régimen comunista. La mayor parte de ellos nacieron en cautiverio, crecieron bajo el sistema de propaganda y adoctrinamiento del castrocomunismo, y sin embargo no están convencidos. El hombre nuevo no existe, es el opositor que quiere la libertad en Cuba. Entonces, eso el régimen castrista también lo tiene claro y tienen razones para estar preocupada. Y es una vergüenza que a los Estados Unidos, que repito, por un lado está dando un ejemplo valioso y noble en la defensa a Ucrania y utilizando una metodología para castigar a la dictadura de Vladimir Putin, y por otro lado está contradiciendo su posición en un acercamiento a los mejores aliados de esa misma dictadura rusa. Eso realmente envía un mensaje muy equivocado, incluso le da esperanza a la propia dictadura rusa a pensar que puede en algún momento retomar su posición. Es un grave error y realmente una mancha en la política de los Estados Unidos. Déjenme poner un asunto sobre un tema sobre la mesa que puede parecer casi anecdótico o de color, pero me gustaría, ya que estoy transmitiendo desde México, poner este asunto sobre la mesa. Hace aproximadamente 10 días, después de su visita a La Habana, su encuentro con Raúl Castro y su elogio público a Miguel Díaz-Canel, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no solo Díaz-Canel, el dictador, el que apresa a los opositores, el que tiene menores de edad en la cárcel por tener un cartel que dice libertad en las manos, ese hombre era un gran ser humano. Después de todo eso, el presidente, ya desde México, dijo que no asistiría a la Cumbre de las Américas convocada en Los Ángeles para los próximos días, por cierto, en menos de 10 días, algo así. Si acaso no eran invitados todos los integrantes de América, y en eso incluía Nicaragua, Venezuela y Cuba. A pesar de que, no en el caso de Venezuela y de Cuba, donde claramente tiene una estrecha relación, no en el caso de Nicaragua, a pesar de eso, Estados Unidos ha guardado cierto silencio, dijo que todas las invitaciones no habían sido invitadas aún, y hasta que no se concluyera ese proceso, no sería pública la lista de personas que habían sido invitadas. Pocos días después sucede la noticia del deshielo y entonces comenzamos a ser testigo de una serie de especulaciones como si acaso la intervención del presidente mexicano tuviera algo que ver. Las dos partes de esa moneda parecen no tener un correlato real. Me gustaría escuchar Sebastián, Julio, Oscar, Saily, sus opiniones al respecto. Sebastián, te escucho. Gracias. AMLO ha demostrado ser un aliado del castrismo. Lo ha hecho no solo con su postura personal de apoyo al régimen, a los líderes del régimen, sino también con el último acto de solidaridad de contribuir con la esclavitud de 500 médicos cubanos en México. Que por cierto, me imagino que le pondrán a cada uno de esos médicos un policía mexicano detrás para evitar que se vaya caminando por la frontera a Estados Unidos. Bueno, habría que revisar bien el esquema, Sebastián, pero sí sabes, que en algunos de las misiones médicas en algunas partes del mundo había agentes de seguridad del Estado cubano con las delegaciones médicas. Sí, por supuesto. Pero en el caso de México la tentación es demasiado grande porque está apenas
a unos cuantos kilómetros de distancia de Estados Unidos, ¿no? Mi cuñada, médico cubana entrenada en Cuba, se escapó en una de esas misiones en África y gracias a Dios pudimos traerla. De manera que yo tengo una experiencia muy directa en ese sentido. Me preocupa la duda, la demora de Estados Unidos en decir que no, que debió haber sido la reacción inmediata de Estados Unidos. Si usted no quiere venir, señor AMLO, porque no invitamos a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues quédese en casa. Esa es la respuesta. La Cumbre de las Américas es una cumbre de democracias, es una cita de países que comparten un ideal, no de países que comparten una geografía. Así se diseñó desde el principio y así debe continuar. Julio. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo en mis redes sociales también critiqué fuerte toda esa presión que está haciendo AMLO. Yo en particular sufrí el tiempo que estuve en México de tránsito y yo noté una predisposición de las autoridades migratorias de México contra mi familia. A mí me obligaron en México a firmar una carta en donde yo me negaba a pedir asilo político en México y me deportaron de México, en este caso hacia Colombia. O sea, no tengo dudas del alineamiento de AMLO con el régimen cubano. Hay una gran complicidad. Y también me sucede lo mismo. Creo que debió ser más enérgica la respuesta y más clara de la administración de Joe Biden a este intento, a este chantaje. Yo lo veo como un chantaje, ¿no? Lo que dijo AMLO para obligar a todos los países. ¿Pero creen que Andrés Manuel López Obrador está en posición de chantajear al presidente de Estados Unidos? Bueno, una cosa es que esté en posición o no, otra cosa es que lo haga, que lo intente. Yo lo veo como un chantaje, mediático, diplomático, una cosa muy fea. A mí me pareció muy feo. Julio. Mira, tenemos que recordar que el subsecretario de Estado, Nichols, durante una entrevista con NTN 24, dijo categóricamente que la Cumbre de las Américas eran para democracias y no dictaduras, y que no serían invitados el castrismo, el madurismo y el sandinismo. Le faltó Bolivia, porque la verdad que Bolivia merece estar en ese grupo excluido. No obstante, AMLO sale de Cuba, siguió con el guión y la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, pues dice que, bueno, que las invitaciones no han estado enviadas. Mira, tenemos que entender una cosa y esto es muy importante. La caída del comunismo soviético le dio la batuta a Cuba comunista como la base logística de las operaciones de promover el socialismo en el continente. Hubo un cambio de metodología. Venezuela fue su primer proyecto ya en función. López Obrador es producto de ese, o sea, López Obrador rompe con el PRI precisamente a instrucción de la inteligencia castrista para poder tener mayor influencia en los cursos políticos de López Obrador. López Obrador le debe su existencia a Cuba comunista. No es casualidad que en las festividades tan importantes de México, realmente la visita de honor era la dictadura castrista, y tal parecía que esto era una fiesta para el castrismo y no a México. Entonces, estas son las instrucciones que recibe y por eso pues sigue en paso Arce en Bolivia y gobiernos democráticos, pero con apegos a el socialismo continental. De modo de que, como bien se dijo, igual que los valores occidentales, no es un fenómeno geográfico, sino una cuestión de valores, la civilización occidental, en este continente, la OEA, que es quien en efecto le da vida a las cumbres, tiene una carta democrática, una carta fundacional que precedió la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay que entender que se hace
poco favor a la libertad y la democracia cuando permite la coexistencia en funciones públicas de esta categoría a regímenes dictatoriales con democracia. Esto es otra lección que podemos aprender de la invasión rusa por ejemplo, a Ucrania, y el triste papel que las Naciones Unidas no puede resolver nada precisamente porque incluye como iguales a regímenes dictatoriales con democracias. Las Américas no pueden repetir ese horror y la administración de Joe Biden debería de categóricamente rechazar, si no quieren ir, efectivamente, esos problemas suyos, pero aquí nada más que entran democracias. Ese sería el mensaje de solidaridad, que es lo que verdaderamente, el significado que tienen las cumbres. Oscar. Sí, no, yo quería hacer un paréntesis y bueno, dar mi opinión sobre lo que sospecho y temo que va a ocurrir en Colombia, porque creo que, digamos, que este tumor maligno se va a extender y que va a hacer metástasis en Colombia si Petro llega al poder, porque yo mismo personalmente coincidí con Petro varias veces allá en Cuba, trabajando, recogiendo clientes en el aeropuerto. Me lo encontré con altísima frecuencia porque él estaba visitando Cuba semanalmente. No sé si realmente lo que estaba haciendo era únicamente tratándose de un supuesto cáncer, pero no me pareció, porque cuando lo veía, él andaba con toda una delegación, no solamente de agentes, digamos, de seguridad personal, sino con una comitiva cubana que lo llevaba y lo acompañaba al aeropuerto. Ojalá yo esté equivocado, pero sospecho que si llega al poder Petro, y muchas personas me dicen que están dadas las condiciones para que eso ocurra en Colombia, pues va a haber otro país, digamos que, o sea, otro régimen que se va a alinear con la dictadura cubana. Bueno, pues aquí va el aviso. Nuestro programa de la semana que viene será precisamente sobre el resultado de las elecciones en Colombia. La última y nos vamos, caballeros. Déjenme jugar a un what if. ¿Qué pasarías? Es más beneficioso en términos de información, de crear conciencia colectiva, de hacer que más personas se interesen sobre el tema. Es más beneficioso no invitar a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, o permitir que suceda una escena como la que sucedió entre el presidente Lacalle y el presidente Maduro, y esta tunda pública que le puso y que fue viralizada en casi todas partes del mundo. Déjeme jugar al abogado del diablo por un segundo. Espero sus respuestas, Sebastián. No, que se queden en casa. Esa es mi respuesta. Julio. Completamente, no hay lugar. Mira, los mensajes y la moralidad, las posiciones morales tienen peso, y es una inmoralidad establecer una equivalencia falsa de sistemas al tenerlo sentado al lado y que se forme una gritería, porque se presta a la utilización por estos regímenes de esos foros. Bajo ningún concepto, la democracia es un club exclusivo para los que están dispuestos a regirse por unas reglas bien claras y establecidas, y no hay espacio para movimientos antisistema que mucho más que se aprovechan de estas instituciones para subvertir el orden en países que son libres y democráticos. Siempre. Oscar. Sí, creo que sería un grave error que fueran invitados, porque estarían legitimando a estos regímenes. Yo como cubano no veo que haya un gobierno. Eso es, Cuba funciona como una finca particular. Y creo que no se puede luchar contra las dictaduras con mecanismos democráticos, sino que hay que ser, digamos, correspondientes en la misma medida que ellos. Por ejemplo, si ellos aplican una censura total a la oposición, a la disidencia dentro de Cuba, pues a ellos no se les debe dar entonces en espacios internacionales ningún tipo
de medio para que se expresen ellos. Hay que censurarlos a ellos también. Esa es mi lógica. Y por tanto, sí, igual me opongo a que participen estos regímenes como el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua, y sí, estoy de acuerdo con incluir a Bolivia, que todo va en esa misma línea. Que se excluyan de estos foros y de estas cumbres internacionales, de estos eventos. Muy bien, Julio Schilling, politólogo, director de Patria de Martí. Te agradezco mucho la conversación de esta tarde. Como siempre, un placer tenerte aquí. Un placer estar contigo, Gabriel, y con este elenco tan noble, personas que respeto y admiro mucho. Gracias. Sebastián Arcos, el director asociado de Cuban Research Institute. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Muy bien, Oscar Casanela, científico, activista cubano. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los acompañantes. Y bueno, qué lástima que no pude ver más a Sailí. No sí, se cayó su conexión varias veces para variar. Bueno, nosotros continuamos con más información contracorriente.